¿Alguna vez te pusiste a pensar cuánto tiempo tarda forjar una moneda de oro? Un segundo, quizás. Ahora, multiplica eso por 35 kilos de oro macizo, y multiplícalo de nuevo, porque en medio de uno de los lugares más hostiles del planeta, sin electricidad, sin máquinas, sin nada más que manos y determinación, un grupo de personas que 3 meses antes era esclavizado, decidió hacer lo imposible. No era un monumento, no era un palacio. Era algo que técnicamente no debería existir. Y cuando finalmente quedó listo, ni el hombre más valiente de la época logró entrar. La historia comienza con una pregunta simple. Cuando rescatas a un pueblo de la esclavitud, ¿qué haces con ellos? ¿Trabajo forzado en una obra? Tal vez, pero no era así. Después de atravesar un desierto entero con nada más que la ropa en la espalda, ese pueblo recién liberado recibió una tarea que desafiaría cualquier ingeniería moderna en construir un santuario portátil, tan preciso que pudiera ser desarmado y rearmado cientos de veces, sin perder una sola medida. Y aquí está el giro: tenían que hacerlo en un año, en 12 meses. ¿Conoces ese momento en una película de acción cuando el héroe encuentra el oro de un tesoro perdido? Todos piensan, ¡qué genial! Pero hay un problema: el oro no es útil si no sabes qué hacer con él, Y esa era exactamente la situación. Cuando el pueblo salió de la esclavitud, llevó consigo todo lo que sus antiguos maestros desesperadamente querían que se fuera en oro: plata, telas lujosas, prácticamente un banco entero en movimiento. La cuestión era cómo transformar todo eso en una estructura que no se derrumbaría con el primer viento del desierto. La mayoría de las personas sabe hacer ladrillos, sabe construir muros simples, pero nadie de allí sabía tallar gemas, nadie sabía derretir metales, nadie sabía tejer patrones complejos en tela. Eran ex constructores de estructuras de barro, no artesanos de lujo. Si fueras líder de un pueblo y necesitaras ejecutar un proyecto que requería conocimientos que nadie tenía, ¿qué harías? ¿Entrevista, selección por currículum? No elegirías 2 personas, solo 2, y pondrías en ellas la responsabilidad de transformar una multitud de refugiados en una corporación de maestros artesanos. Uno de ellos era Bezalel. No sabemos mucho sobre él, la historia no nos da detalles de su origen, su cara, su personalidad. Todo lo que sabemos es que era un hombre común, posiblemente con algo de entrenamiento básico en artesanía, observando a los egipcios. Y entonces algo cambió completamente. Sus manos ganaron capacidades que simplemente no deberían tener, conocimiento que no había aprendido, técnicas que no había practicado. El segundo era Aholiab. Mientras Bezalel era de la tribu más prestigiosa, Aholiab venía de la periferia social. Juntos representaban la cúspide y la base del sistema, unificados por una tarea que trascendía la jerarquía. Y este dúo tenía un trabajo adicional al enseñar, porque no construyes un santuario con 2 personas, lo construyes con cientos. Entonces Bezalel y Aholiab tuvieron que hacer algo que no existía en esa época: una escuela técnica en medio del desierto. Y sus alumnos eran hombres con las manos callosas por el trabajo esclavo. Hablemos de números. El oro se derrite a 1064 grados Celsius. Eso es casi tan caliente como la superficie del sol. Ahora, imagina estar en un desierto donde la temperatura ya supera 40 grados a la sombra. Añades hornos que se acercan a 1000 grados y esperas que las personas mantengan la conciencia, la cordura y la precisión. El problema: ¿cómo generar ese calor sin combustible moderno? Sin carbón mineral, sin gas natural, sin nada más que lo que puedas arrancar del suelo a tu alrededor. La solución encontrada fue improbable. Un árbol prácticamente inútil, retorcido, lleno de espinas, que ningún constructor elegante elegiría en un proyecto importante: en la acacia. Cuando la quemas como carbón, libera una cantidad de calor desproporcionada a su tamaño. No es coincidencia que ese árbol fuera abundante allí. Era casi como si el entorno hubiera sido preparado con anticipación. Poner números en la historia es fácil, pero visualizar lo que realmente sucedía allí, eso es diferente. Imagina a hombres operando fuelles de cuero con los pies, no con las manos, con los pies. Bombas de aire sin parar incessantemente, porque si el aire se detiene, el horno se enfría y toda la cantidad de oro que estaba siendo trabajada se vuelve inútil en horas, en días, en semanas en las quemaduras eran constantes. El metal derretido salpica, las herramientas brillan en rojo y la única protección disponible: paños húmedos. Tal vez, si tenían suficiente agua, lo cual no tenían porque el agua en el desierto es lujo en la piel, se agrietaba, los pulmones inhalaban aire caliente que prácticamente quemaba desde adentro. Los dedos perdían sensibilidad con el calor constante. Y aún así, era necesaria precisión quirúrgica al moldear el oro. Un temblor de la mano, un cálculo equivocado de temperatura, y 40 kilos de material se convertían en escoria inútil. Enfoquémonos en un objeto específico: el candelabro. Solo uno en un objeto de oro que necesitaba ser moldeado de una sola pieza maciza.
sin soldaduras, sin empalmes. Golpeas el metal, lo moldas, creas proyecciones, detallas cada punta. Un error y todo se vuelve chatarra. Esto no es como forjar una hoja de espada donde logras arreglar pequeñas imperfecciones. Esto es precisión de relojero con escala de monumento, con oro puro sin margen para retoque. Si el desafío térmico era infernal, el trabajo con madera era puro agotamiento. 48 tablas de acacia, cada una con aproximadamente 4,5 metros de altura. Cada una necesitaba ser perfectamente recta, perfectamente lisa, estandarizadas unas con otras. La madera de acacia no es amigable, es densa como piedra. Aserrar una es como serrar roca con herramientas de bronce. Días de trabajo en cada tablón en cepillos rústicos, sierras precarias en fuerza bruta, horas en las temperaturas más amenas de la madrugada o al atardecer, porque bajo el sol del mediodía era insoportable. Y cuando finalmente quedaba lista, la revestían en oro, en la fealdad se tornaba gloria. Lo rústico se volvía sagrado. Aquí viene el detalle que la mayoría de las personas ignora. Todo esto necesitaba ser temporal y móvil. No era un edificio, era una tienda. Cuando una nube se movía en el cielo, todo tenía que ser desarmado completamente en horas, sin romperse sin perder encajes en cientos de veces. ¿Sabes cómo sujetas algo pesado al suelo sin cavar? No lo sujetas, dejas que la gravedad haga el trabajo. Bases de plata pesadas a masivas, en cada una con 40 kilos de peso. Eran zapatos móviles. Cada tabla tenía pasadores que se encajaban en esas bases. La gravedad mantenía todo en su lugar. Y para evitar que las paredes se cayeran hacia los lados como un castillo de naipes, barras transversales que pasaban por anillas que trababan todo en una unidad rígida. Era como montar un rompecabezas gigante repetidamente 40 jecos, sin que ninguna pieza perdiera el encaje. Ahora, el exterior parecía una tienda común, cubierta por pieles de animales, golpeada por el sol sucia de arena. Pero entrar allí dentro era entrar en otro mundo. El interior era brillo, era color, era azul profundo, púrpura, rojo vivo, colores que deberían ser imposibles de conseguir en medio de un desierto. Lejos del mar, lejos de las rutas comerciales, la fuente de esos colores. Moluscos a miles de ellos. Cada hilo de azul o púrpura venía de una glándula minúscula en un molusco marino. Tenías que aplastar el animal, extraer la glándula, procesar el pigmento integren. Y no era solo tela pintada, era art, querubines, seres angelicales, tejidos en el propio paño, no solo bordados encima. Eso requiere planificación matemática previa. Necesitas saber exactamente dónde va cada color antes de empezar a tejer. Un error en el patrón y lo desechas todo. Las mujeres hilaban hilo tras hilo, teñían, secaban al sol, probaban resistencia, memorización total. No había tutorial, no había segundo borrador. Hablemos de lo que el sacerdote vestía para entrar allí dentro. No era solo ropa bonita, era equipo de protección, porque la tradición dice que entrar en la presencia de Dios sin la blindaje correcta era muerte instantánea a un chaleco, una placa cuadrada hecha de tela doblada. Dentro de ella 12 gemas, cada una representando una tribu, onix, zafiro, jaspi, nombres grabados en cada piedra como un sello, tecnología de lapidación extrema. No era pintura, era escultura en gema tan dura como diamante. Los egipcios dominaban esto con polvos abrasivos y taladros manuales. Paciencia absoluta. Esos ex esclavos tuvieron que replicarlo. Un único error y la gema se partía. No había pedir otra. Eran piezas únicas. Pero el detalle más perturbador estaba escondido en la orilla de la túnica. Pequeñas campanas de oro puro, intercaladas con granadas de tela. ¿Por qué? Funcionalidad pura. Manetorio de vida. Mientras el sacerdote caminaba dentro del lugar santísimo, un lugar donde nadie más podía entrar, las campanas tenían que estar tintineo constantemente, porque si se detenían, el silencio significaba muerte. El hombre había caído, había colapsado y nadie podía entrar para rescatarlo. La única esperanza era que algunos textos mencionan una cuerda atada en su cintura. Si las campanas se detenían, jalaban el cuerpo hacia afuera, pero la Biblia no lo confirma. Lo que confirma es el terror. El riesgo era real. Después de meses, tal vez un año entero, bajo el desierto Valle El Kelor, bajo la presión de saber que un error significaba empezar de cero, todo fue traído para inspección final. Cada gancho en cada tabla, cada travesaño en cada columna, cada vasija en cada cadena, en cada detalle, verificación tras verificación. Porque cero improvisaciones de último momento. Y cuando todo pasó la inspección, solo comenzaría la verdadera prueba. En el primer día del primer mes del segundo año, la orden llegó a montar. Las bases fueron alineadas, las tablas levantadas, pasador por pasador, las barras transversales trabadas, la tienda de 4 capas estirada encima. Por primera vez,
no era un depósito de piezas, era un santuario completo en medio de la arena. Moisés entró solo. El arca con las tablas de la ley fue posicionada. Los 7 candelabros fueron encendidos. El incienso fue quemado, cada ritual en cada detalle en el lugar correcto. Y entonces vino la respuesta. Una nube cubrió la tienda tan fuerte, tan pesada, tan insoportable que ni siquiera Moisés, el hombre que había subido una montaña humeante, que había pasado 40 días en la presencia directa del Creador, logró atravesarla. Porque lo que estaba allí dentro no era solo luz, era la presencia concentrada de quien creó el universo, habitando una estructura hecha por manos humanas. Manos que, meses antes, solo sabían hacer ladrillos. La ingeniería fue aceptada 40 jacos, cientos de armados y desarmados. Siempre que la nube se levantaba, desarmaban. Cuando se detenía, armaban de nuevo. Y la gloria permanecía. Pero eso era solo el comienzo. Siglos después, cuando ese pueblo finalmente se estableció en un lugar, un rey decidió transformar esa tienda mágica en algo permanente, en piedra en cedro del Líbano, en un proyecto tan caro que dividiría a reinos. Pero esa es una historia para otro día. ¿Qué piensas? ¿Qué tipo de persona construiría todo esto? Y lo más importante, ¿cuál sería el costo no en dinero, sino en humanidad, de ejecutar un proyecto técnicamente imposible solo porque fue ordenado? Deja tu pensamiento en los comentarios.